Buenos días, queridos alumnos. Hoy tratamos el tema la existencia del ser humano, capítulo 7. Y en este recorrido estamos intentando presentar la imagen que el ser humano tiene de sí mismo, cómo se ve, cuáles son sus problemas principales, cuáles son sus principales virtudes. Bien, hoy llegamos al siglo XX. El siglo XX es un siglo de particular dificultad. Normalmente los libros de texto siempre vienen muy recogidos y presentados de forma confusa, un poco porque no hay mucha distancia, como lo que ocurre con la antigüedad, y un poco también porque en el siglo XX hay una aceleración y un cambio de las formas de producir, de la forma de vivir, de la manera de moverse del ser humano. Ocurren tantos acontecimientos y tantos cambios en poco tiempo que también cambia la visión que el ser humano tiene de sí frecuentemente. Nos encontramos de hecho con varias corrientes filosóficas. Es un periodo muy rico para lo que es la filosofía del siglo XX y extremadamente interesante, y es una lástima que en los programas escolares no nos podamos parar un poco más sobre las teorías más recientes. Pero bueno, hoy vamos un poco a hablar de esto y nos vamos a profundizar en lo que es la fenomenología, el existencialismo, el estructuralismo, la filosofía de la diferencia, el fin de la historia, etcétera, etcétera. No vamos a tratar todo esto por evidente falta de tiempo y curricular, y no es un problema curricular, y vamos a intentar describir, según los grandes cambios del siglo, cómo puede cambiar, cómo se ve a sí mismo el ser humano con respecto a la generación, por ejemplo, de mis abuelos o seguramente bisabuelos y de vuestros bisabuelos. Realmente es un siglo en general de ambigüedad, porque hay muchos cambios y estos cambios de un lado tienen sus ventajas, de otro lado tienen sus desventajas, y esto es evidente, por ejemplo, con el tema tecnológico, porque hay un enorme desarrollo tecnológico, pero luego parece que hemos sido devorados por nuestra misma tecnología. Parece que no somos capaces, por ejemplo, hoy en día, de alejarnos de ciertos medios de comunicación, aun cuando no nos traen la satisfacción que íbamos buscando. O parece que el invento de máquinas de transporte ahora nos sumergen en la contaminación más profunda, y etcétera, etcétera, etcétera. La tecnología tiene un papel ambivalente, obviamente tiene su lado enormemente positivo, pero tiene también un cambio radical en la vida del ser humano en cómo va modificando nuestra relación con la naturaleza, con los tiempos naturales de movernos, de hablar, de pensar y, por ejemplo, con la soledad y el silencio. Hoy en día estamos bombardeados y el silencio cada vez adquiere más valor. ¿Por qué? Por 3 segundos me voy a callar. Iré comentando las diapositivas que he ido preparando para esta clase. Y digamos que en el siglo XX he intentado pensar cuáles son un poco las luces y las sombras de esa época tan a veces ambigua y de procesos y de cambios tan rápidos. Entre las luces he puesto entre los momentos como que se puede ver con positividad en una sociedad democrática. La misma democracia tiene un papel fundamental. Es el siglo en el que el ser humano se empieza a ver como ciudadano con igualdad de derechos frente a los demás. Ojo, que en el siglo XXI también estamos pensando y cada vez más estamos como convencidos que hay algunos que por unos mecanismos perversos tienen más derechos que nosotros. No sé, enfréntate tú a una grande empresa o enfréntate a alguien muy poderoso. Pero esta idea de democracia
cada vez es más propia de nuestra vida. Nos vemos como ciudadanos en una democracia. Otro papel importante, la exaltación de la mujer. Pues sabemos que el feminismo tiene diferentes olas. Primero vino el sufragismo, luego vino la conciencia de que el género es también una construcción cultural, y luego viene la lucha para la equiparación de los derechos en todos los sentidos, incluso económicos, entre el hombre y la mujer. Pues hay quien dice que lo realmente revolucionario del siglo XX fue el invento de la minifalda, entendiendo decir con eso que desde cuando, a mediados de los 50 en Estados Unidos, la mujer empieza a ser dueña de su propio cuerpo, de su propia vida, empieza a ser autónoma, empieza a trabajar, lo que le permite la independencia, pues obviamente nuestra sociedad cambia radicalmente, cambia la idea de familia, cambia la idea de trabajo y cambia la idea poco a poco de poder, porque cada vez más asistimos al hecho de que las mujeres estén llegando al poder y muchas veces con óptimos resultados. Otro fenómeno que me parece... Entonces, claro, ¿cómo se ve el ser humano a sí mismo con este hecho? Bueno, si la mujer tiene los mismos derechos del hombre, pues ya cambia la idea de familia y la idea de distribución de poder. Otro fenómeno que me parecía interesante fue la conquista del espacio. Y como hemos hablado al principio de esta unidad didáctica, de la humillación cosmológica que ocurre durante el Renacimiento, con el hecho de sentir que la Tierra era un planetito alejado en el sistema solar, a los márgenes de la Vía Láctea, pues yo creo que con la conquista de la Luna y las expediciones en Marte, nuestros envíos de sondas fuera del sistema solar, esto de alguna forma es una vuelta al orgullo cosmológico del ser humano. La idea de que nosotros, igual alejados en la periferia, nos hemos sentido marginados a un cierto punto, pero quizás vamos reconquistando estos espacios, aunque tarde miles de años, millones de años, el ser humano avanza y vuelve a avanzar por el espacio. Las victorias tecnológicas, pues hemos ya hablado de esto, es obviamente una luz, es algo que es pan bendito para nuestras vidas porque se ha alargado nuestra esperanza de vida, nuestra capacidad de actuar, y ahora mismo puedo comunicar con vosotros gracias a increíbles inventos tecnológicos. Y entonces no hay duda que el ser humano ve a sí mismo como un ser lleno de prótesis y capacidades para ir más allá de sus límites naturales, quizás más allá incluso de la muerte. El otro punto es la sociedad del bienestar, pues nosotros, hablando del mundo occidental, está claro que hay quien está mejor, quien está peor, pero vivimos otro escenario económico con respecto al siglo XIX y, por supuesto, a los siglos pasados. Nosotros tenemos más productos, tenemos más asistencia, el invento de la educación y de la sanidad pública es una garantía para todos de que aunque las cosas vayan mal, pues la solidaridad ha construido este sistema por el que vivimos con una cierta tranquilidad y la vida en nuestras sociedades. Hay un cierto bienestar, quien más, quien menos, pero tenemos algo que las sociedades anteriores no tenían en absoluto y probablemente hay que defenderlo. Otro aspecto muy importante es la reglamentación del trabajo. En nuestra sociedad, que es una sociedad democrática, ya hay derechos que no habían en el siglo XIX. El derecho al descanso, el derecho a las vacaciones, el derecho a ponerse enfermos, son todos derechos que se han conquistado mediante luchas muy importantes y que ahora quizás a veces tambalean porque la gente no está tanto por la cual de luchar. El ser humano hoy en día está muy metido está tan metido en ciertas distracciones que no se da cuenta de que igual está perdiendo ciertos derechos adquiridos a través de la lucha en el siglo pasado.
eh, un fenómeno fundamental de nuestra época es la extensión de la adolescencia y de la juventud en general. Pues antes, ya al tiempo de nuestros abuelos, bisabuelos, realmente el joven no era tan joven como hoy en día. Hoy el joven pertenece a un mundo particular, que es el mundo de los jóvenes, y ya no es el pequeño hombre, la pequeña mujer, sino está en un sitio aparte, en un mercado aparte. Esto es muy importante, en un espacio de mercado. Es un target diferente para las grandes empresas, y entonces se ha construido esta figura del adolescente y del joven que tiene que ser eternamente joven. Y esto dicho así podría parecer negativo, pero de otro lado es muy bonito, porque quien es joven pues está todavía en la edad de aprender. Entonces se concede al ser humano hoy en día la posibilidad de estudiar más, de aprender más, de crecer más, de desarrollarse más. Sin la juventud, si tuviéramos que ser serios y tomar por las riendas nuestras vidas desde, por ejemplo, los 16 años, ya no seríamos, no tendríamos la posibilidad de hacer tantas experiencias y de aprendizaje como hoy en día, siempre cuando uno quiere aprovechar. Y el último punto que he puesto entre las luces es la facilidad de viajar. Hoy en día, aparte en tiempos de cuarentena, obviamente, hoy en día es muy fácil viajar en varios sitios del globo, poder hacer experiencias de la globalización, que es un punto obviamente importante, pero el ser humano hoy en día se ve como un ser planetario, que viaja con extrema facilidad a Tailandia, a China, a Estados Unidos, y hace algo que era considerado no imposible, pero reservado a poquísimos afortunados, lo de tener experiencias hasta intercontinentales. Entonces, pues, es un ser humano que luminoso por su visión, por su sentimiento democrático, por el hecho de cómo se le garantiza un trabajo digno. Es un ser humano que vive en una sociedad del bienestar, con una relativa calma. Es un ser humano que puede crecer con calma. Pero existen sombras, y son un poco reflejo negativo de las luces que hemos visto antes. Pues hay un uso opresor de la tecnología. La tecnología se ha transformado también en un instrumento de control, de control del pensamiento, a través de la propaganda por todos los lados. Las técnicas de manipulación del pensamiento son tan elevadas y muy sutiles que nos es muy difícil entender cuando vienen aplicadas. Mira el caso, por ejemplo, de la publicidad. Nosotros nos hemos acostumbrado a este bombardeo incesante de publicidad que no tenían bueno, la publicidad siempre existió de alguna manera, pero de esta manera absolutamente no. Podemos decir que no existía casi en el siglo XIX, y nos hemos acostumbrado, y casi hay quien piensa que es normal que alguien nos torture intentando vendernos nuestros productos, llamarnos por casa. Entonces somos estresados por un mundo que nos quiere cada vez más clientes, cada vez más compradores, cada vez más competitivos también para mirar las llamadas que recibimos para por ejemplo, adquirir productos, o todos los banners que quizás se abren mientras uno mira este vídeo, o cómo las ciudades están foderadas de mensajes publicitarios, para no hablar de la tele, cuando te anuncian con una cierta facilidad de que habrá 7 minutos de publicidad. Es un tiempo enorme en el que uno puede ir hasta a ducharse, preparar la comida, pero muchas veces nos quedamos ahí hipnotizados. El consumismo es el fenómeno realmente trágico del mundo en el que vivimos, porque ya parece que la vida se compone de la adquisición de objetos, y adquirir objetos significa no producirlos, significa llenar nuestras casas de algo angustioso, del peso de miles de productos que luego tendremos que tirar. Y
Un fenómeno muy importante también y tremendo de nuestra sociedad es la amenaza atómica, que me muevo porque como se me han abierto la puerta. Ay, la amenaza atómica y la guerra bacteriológica y nuevas formas de hacer la guerra cada vez más crueles y tremendas. Parece que nos hemos acostumbrado en el siglo en el que vivimos a que existen terribles amenazas, pero no son tan graves. Hasta los soldados lo llamamos soldados de paz, pero las amenazas están ahí y son cada vez más terribles. Y ojalá no haya guerras que impliquen el uso de esas armas tremendas. Para la guerra bacteriológica y la arma atómica ya se han utilizado. Y entonces nosotros seres humanos en realidad asistimos con fragilidad a esas posibilidades, que consideramos muy remotas y por eso no nos fijamos mucho en ellas, pero sí que igual en nuestro subconsciente estos miedos se forman y nos condicionan de alguna manera, fomentando la ansiedad. Un punto muy importante es que el ser humano del siglo XX empieza a tomar cada vez más sustancias para combatir sus enfermedades mentales. Esas sustancias justamente a veces pueden ser de gran ayuda para nuestras vidas, pero muchas veces no hacen nada más que rellenar un vacío construido por nuestro alejamiento de la naturaleza y los ritmos con los que estábamos acostumbrados a vivir. En una sociedad de la imagen cada vez más exigente que nos quiere ver siempre al máximo, siempre sonrientes. Y es la sociedad en la que cada vez más se venden psicofármacos para rellenar nuestros vacíos. Es una sociedad que en el mundo occidental vive en el bienestar, pero también que sin demasiados problemas se olvida de la miseria y de la pobreza en el resto del mundo, aún sabiendo que nuestra riqueza depende en buena medida de la explotación del otro. El ser humano del siglo XX entonces se descubre hipócrita, habla de valores, habla de justicia, pero luego es insensible realmente a la hora de votar, a la hora de pedir, a la hora de hablar con sus queridos, a la hora de ser generosos también es mediamente insensible al hecho de que en otra parte del mundo, por ejemplo, los niños mueran de hambre. Es una sociedad que ha vivido en el siglo XX los episodios más racistas y terribles de la historia. En el pasado nunca hemos sido tan bestias como en el siglo XX y nunca hemos sido tan racistas con toda la estupidez que tiene que ver con todo esto, en clasificar a las personas no por sus capacidades o habilidades humanas, simpatía, etcétera, etcétera, sino por cosas tan superficiales como el color de la piel, la forma de la nariz o simplemente el origen religioso. Bien, el siglo XX es el siglo de inmensas tragedias alrededor de este fenómeno, que consiste en echar a otros una culpa que nos queremos quitar de encima normalmente. Y es una sociedad de pérdida de aventura y banalización de experiencias. Estamos hablando obviamente de las sombras. En la luz hemos hablado, oh, qué bonito que es viajar. Sí, pero viajar cada vez más implica, es como no salir realmente de tu cultura. A veces la gente viaja y es como todo tan liso y tan fácil que realmente se ha perdido la dimensión de la aventura y quizás se ha perdido las ganas de la aventura. Si nosotros leemos la literatura del siglo XIX, allí está lleno de invitaciones a meterse por mar, a explorar, a cruzar la jungla. Y hoy en día, yo sinceramente, cuando hablo con mis alumnos adolescentes, ellos no suelen manifestar, cuando tenemos un debate de este tipo, no suelen manifestar ningún deseo de meterse a la mar o descubrir nuevas culturas. Y muchas veces la gente viaja y se va a Tokio y lo único que sabe hacer es ir al McDonald's y luego ir a Tokio Disney o alguna situación de este tipo. Y igual en la misma Tokio ir de compras a Zara. Por lo que la globalización ha hecho que el viaje sea más seguro,
pero se ha perdido seguramente parte de la aventura y en general se están banalizando las experiencias. Nuestra vida sexual también ha cambiado, no ha cambiado como pedían quizás los hippies en los años 60, de los cuales habrá un trabajo en la diapositiva siguiente, y ha cambiado mucho en varios sentidos, quizá positivamente por la emancipación de la mujer, pero también estamos en el siglo XXI, en el siglo de la gran pornografía, del siglo en que la educación erótica de los más jóvenes, hoy parece que la edad para asistir a la primera visión pornográfica es a los 11, 12 años, hay estadísticas de este tipo. El ser humano del siglo XXI ya es un siglo educado al amor maquínico y luego será una suerte si poco a poco irá descubriendo en su vida que hay otras formas de hacer el amor y otras formas de estar juntos. Este tema me parece relevante y entonces vamos a ponerlo entre las sombras. He dejado para esta semana, esta presentación vale para toda la semana, porque me he dado cuenta de que como hay bastantes temas en juego, me gustaría que hicierais las actividades del siglo XX a lo largo de lunes, martes, miércoles y jueves. Es mi intención el miércoles o el jueves dar el trabajo para la nota parcial y si el viernes queréis establecemos juntos una fecha de entrega. Me gustaría que pues, he seleccionado como actividades, digamos, voluntarias para esta entrega, para este capítulo 7, una acerca de la vida de los hippies y otra acerca de la emancipación de la mujer y la presentación de una gran filósofa que se llamaba Simone de Beauvoir. También he añadido un par de comentarios de textos y el texto número 2 viene acompañado por un vídeo de Zygmunt Bauman, sociólogo que hace poco murió también. Pues no me queda nada más que esperar que la semana vaya bien. Espero que los vídeos os estén gustando, que no os parezcan demasiado aburridos. Recuerdo a los oyentes en general que estos son vídeos durante la cuarentena para sustituir las clases normales y entonces sed benévolos porque no se trata de un trabajo profesional, aunque efectivamente ser profesor es una profesión, pero en clase. Eso es lo al que estamos acostumbrados y poco a poco